Hay un momento, breve, casi invisible, en el que un hombre lo pierde todo. No ocurre cuando sufre una derrota ni cuando alguien lo destrona. Ocurre cuando se pierde a sí mismo. Es ese momento en el que el corazón late más rápido, la voz tiembla, la mente se desvanece. Es el momento en el que el poder se desvanece, silenciosamente, sin que nadie lo note. Maquiavelo lo llamó el colapso invisible, la muerte interior del poder, porque el poder, decía, no es cuestión de fuerza, sino de moderación. El verdadero soberano no es quien domina a los demás, sino quien controla su propia sangre cuando el miedo intenta encenderla. Imaginen cualquier escena de confrontación. Un hombre con todos los argumentos necesarios, todas las pruebas, toda la lógica, habla con convicción hasta que lo presionan. Su voz empieza a temblar, su mirada se desvía, su cuerpo se mueve erráticamente, y de repente nadie escucha. La gente no percibe la esencia, percibe el colapso, y en este colapso, el poder muere. El público desconfía de todo lo inestable. La mirada humana busca un punto de referencia, y lo que tiembla deja de serlo. Es en estos detalles casi invisibles donde los imperios se desmoronan, los matrimonios se desintegran, las empresas se corrompen y la gente se pierde. Maquiavelo observó esto con precisión quirúrgica. Vio a reyes, papas y generales perecer no por las armas de sus enemigos, sino por sus propios impulsos. Un hombre que no se controla a sí mismo, escribió, finalmente se encuentra bajo el control de otros. Esta afirmación era más psicológica que política, y quizás por eso es tan cierta. En un mundo donde todos reaccionan, el hombre que espera se convierte en un enigma. Y el misterio, decía Maquiavelo, es el escudo de quienes comprenden el teatro humano. Pero ¿por qué es tan difícil mantener el control? Quizás porque el cuerpo es más rápido que el pensamiento. El corazón se acelera antes de que la mente registre el peligro. El rostro se transforma antes de que la razón intervenga. Somos máquinas emocionales que intentamos fingir ser racionales. Y cuando las emociones toman el control, la verdad interior se hace pública. Cada movimiento revela lo que el cerebro quería ocultar. Es una mirada que elude, un gesto que delata, una respiración que se acelera. Y la otra persona, sin darse cuenta, lo lee todo. Porque las personas son depredadores de señales. No necesitan oír lo que dices. Sienten lo que transmites. Maquiavelo comprendió esto mejor que cualquier psicólogo moderno. Para él, el poder era cuestión de percepción. No decía, sé fuerte, sino, aparenta ser fuerte, porque la fuerza visible, aunque sea ostentosa, engendra obediencia. La debilidad, por fugaz que sea, engendra desprecio. Un príncipe agitado pierde el respeto de sus súbditos. Un general engreído pierde la confianza de sus soldados. Un hombre que se justifica con demasiada frecuencia llega a dudar incluso de la verdad misma. Y, sin embargo, casi nadie entiende que esta batalla no es pública, es privada. Comienza en el momento en que te sientes atacado. Alguien te critica, te desafía, te insulta. Sientes que la tensión aumenta. Tu sangre exige una respuesta. Tu cuerpo quiere defenderse. Pero la fuerza no proviene de la reacción, sino del reflejo de resistencia. El reflejo es animal. El silencio es estratégico. Y un silencio oportuno, como dijo Maquiavelo, vale más que 100 discursos apresurados. Aquí es donde muchos fallan. Confunden la calma con la debilidad, la indecisión con la pasividad. Pero un estratega sabe que el control es la forma más alta de violencia, porque es una violencia que no requiere ruido. La calma desarma al enemigo sin hacerle daño. La pausa prolonga la duda y el miedo. Cuando el otro bando espera un ataque y no se cumple, empieza a luchar en su interior. La guerra cambia de dirección. Ahora es interna. El enemigo lucha con su propia incomodidad. Piensen en grandes líderes que parecían inquebrantables. ¿Qué los distinguía realmente? No su inteligencia ni su moralidad, su dominio del tiempo. Hablaban cuando querían, no cuando los provocaban. Actuaban cuando todos los demás estaban exhaustos. Esperaban el momento preciso en que el impulso de alguien les fallara. Maquiavelo llamó a esto el arte de la demora, el poder de la demora deliberada. El enemigo actúa con prisa, y la prisa es la madre de los errores. El estratega espera,
y quienes esperan ven cómo nacen los errores. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos atacan? Respondemos al instante. Gritamos, escribimos, reaccionamos. No nos damos cuenta de que cada reacción es una orden. Lo que nos domina nos desequilibra. Por lo tanto, el verdadero control no reside en los demás, sino en nuestra propia vibración. Quien controla el ritmo controla la dirección. Maquiavelo consideraba el cuerpo el espejo del alma política. Creía que incluso el andar de una persona revela su esencia. Un gobernante que camina con prisa delata ansiedad. Quien habla demasiado delata debilidad. Quien reacciona a todo delata miedo. Para él, el cuerpo era un texto que el mundo leía sin traducción. El príncipe debía dominar cada gesto, como si cada gesto fuera una orden. Ahora piensa en lo que pasa cuando pierdes el control, aunque sea por un segundo. Sientes que tu ira aumenta, hablas más alto, intentando demostrar tu punto. En ese momento la energía cambia. La otra persona lo percibe. No necesita ganar la discusión porque ya lo ha hecho. La conversación ha terminado, aunque siga en curso. Por eso tanta gente correcta pierde discusiones, y tanta gente incorrecta parece dominar las salas a las que entran. La razón no gana, sino el control. Pero hay algo más profundo. Maquiavelo consideraba la inestabilidad emocional la forma más peligrosa de debilidad política. La veía como una escapatoria que cualquier mente sensata podía explotar. Una persona inestable es predecible, y una persona predecible es fácilmente manipulable. La ira la hace fácilmente manipulable. El miedo la silencia, y la necesidad de aprobación la hace fácilmente sobornable. Por eso el autocontrol no es una virtud, sino una defensa. Un hombre que se controla es un hombre que no puede ser explotado. Hay un pasaje en sus cartas que pocos conocen. Escribe: un príncipe debe parecer piedra por fuera, pero ser hierro por dentro. Lo suficientemente flexible como para no romperse. Lo suficientemente fuerte como para no doblarse. Es una fórmula para una fuerza equilibrada. Firmeza sin rigidez. Calma sin apatía. Una respuesta mesurada. Sabía que quien reacciona de forma exagerada se vuelve prisionero del momento. Y el momento es territorio enemigo. Pero quizás lo más convincente es comprender cómo esta lección trasciende la política. Aplica a la persona promedio, al hombre de familia, a la mujer que lidera un equipo, a cualquiera que viva rodeado de conflictos y expectativas, porque cada interacción humana es una lucha invisible por el territorio emocional. Quienes cambian ceden, quienes mantienen el equilibrio ganan sin invadir. En definitiva, Maquiavelo hablaba menos de gobiernos y más del alma humana. Estudió los mecanismos secretos que impulsan a las personas a obedecer y descubrió que el mando surge de una sensación de seguridad. Nadie sigue a los inestables, nadie confía en los vacilantes. El poder es el arte de crear una sensación de certeza, incluso cuando el caos te carcome por dentro. El público no necesita saber que tienes miedo. Necesita creer que tienes dirección. Esta es la base del colapso invisible. No es el enemigo quien te destruye, sino el momento en que le permites ver que algo te está destruyendo. El control sobre tus emociones es el último muro entre tu voluntad y el mundo. Cuando se derrumba, todo lo que has construido se vuelve vulnerable. Pero hay un misterio aquí. ¿Por qué algunas personas parecen tan inquebrantables por naturaleza? ¿Qué tienen que otros no? Maquiavelo respondería: disciplina de la mirada interior. Observan sus reacciones antes de que ocurran. Perciben un impulso y lo detienen. Se convierten en testigos de sí mismos. Esta es la diferencia entre una persona común y un estratega. El primero percibe y reacciona. El segundo percibe y observa. Y en esta pequeña diferencia reside toda la brecha entre el poder y la sumisión. Pregúntate: ¿cuántas veces has perdido algo importante por reaccionar con demasiada precipitación? ¿Cuántas puertas se te han cerrado por querer tener razón en lugar de paciencia? ¿Cuántas discusiones han terminado en arrepentimiento en lugar de éxito? Cada una de estas situaciones demuestra el mismo error. Permites que el momento te domine. Y cuando el momento manda, el destino le obedece a él, no a ti. Maquiavelo no creía en la suerte. Para él, todo se basaba en el cálculo, la preparación y la serenidad.
La casualidad existe, pero el hombre preparado la convierte en oportunidad. El hombre descontrolado convierte la casualidad en tragedia. Así de simple. El mundo siempre pondrá a prueba tu fortaleza. Cada mirada, cada provocación, cada silencio incómodo. Todo es un ensayo para ver cuánto tiempo puedes aguantar sin rendirte. Y si te rindes fácilmente, el mundo aprende rápido. Los antiguos decían que el hierro se convierte en espada solo tras pasar por el fuego. Maquiavelo vio el mismo principio en el poder. Solo se puede confiar en quienes pueden resistir el calor de la confrontación sin perder su forma. Quienes se deforman bajo presión son indignos de mando. En definitiva, el poder no es un trono, sino una prueba constante. Y quizás la mayor ironía sea esta. Mientras muchos creen que el autocontrol es autocontrol, Maquiavelo veía lo contrario. El autocontrol es la única libertad verdadera. Al fin y al cabo, quienes no pueden dominar sus emociones están condenados a obedecer las emociones de los demás. Toda provocación se convierte en excusa, todo insulto en orden. Y así, el mundo te mueve como una marioneta. Un hombre libre, dijo, es aquel que elige cuándo actuar y cuándo callar. Y eso requiere fuerza. Una fuerza que no se mide con gritos, sino con silencio. Porque el silencio es la última posesión que nadie puede arrebatarte. Y aquí, el colapso invisible revela su cara más trágica. Siempre es voluntario. Nadie te vence. Te rindes. A veces en una discusión, a veces con una mirada. Y antes de que te des cuenta, el respeto se desvanece. La presencia se disuelve y el poder que parecía inquebrantable se convierte en un recuerdo. Por eso Maquiavelo enseñó que el primer campo de batalla es el interior. Antes de conquistar un reino, domina tu pulso. Antes de comandar hombres, domina tu aliento. Antes de enfrentarte al enemigo, mírate en el espejo, porque la guerra que ignoras dentro de ti es la misma guerra que te está derrotando afuera. Ahora mira dentro de ti y pregúntate, cuando se ejerce presión sobre ti, ¿serás el dueño de tu cuerpo o el sirviente de tus reacciones? Maquiavelo decía que los hombres rara vez se dan cuenta de que el cuerpo habla antes que la boca. Y cuando esto sucede, es imposible fingir por mucho tiempo. El poder, en el fondo, es cuestión de lenguaje, no de palabras. Es un lenguaje invisible de gestos, miradas, ritmo y presencia. Puedes preparar los mejores argumentos, poseer la lógica más aguda, pero si tu cuerpo dice, dudo de mí mismo, el mundo le cree a tu cuerpo, no a ti. Imagine una reunión típica. Alguien explica una idea importante que podría cambiar el rumbo de un proyecto. Las palabras son buenas, el razonamiento es sólido, pero algo no cuadra. La voz tiembla, la postura se encorva, las manos se mueven demasiado rápido. Toda la sala lo percibe. Nadie puede explicar por qué, pero la confianza se evapora. Lo que era un buen escenario se convierte en ruido. Ahora imagine un escenario diferente. Alguien presenta algo muy simple, incluso cuestionable, pero habla despacio, hace pausas, mantiene la mirada, su respiración es controlada. De repente, la sala se inclina para escuchar. La idea ni siquiera parece tan convincente, pero el orador parece persuasivo. El cuerpo crea una autoridad que las palabras por sí solas no pueden. Maquiavelo lo comprendió hace siglos. Observó que los gobernantes que parecían firmes eran obedecidos, incluso si eran frágiles por dentro. La gente juzga más por los ojos que por las manos, escribió. La gente confía en lo que ve, y lo que ve siempre es más fuerte que lo que oye. Es cruel, pero así es la naturaleza humana, porque el cerebro humano está diseñado para reconocer el peligro, incluso antes de que la mente comprenda el contexto. Antes de analizar las palabras de alguien, el instinto ya ha decidido si representan una amenaza, un líder o una debilidad. El cuerpo, por lo tanto, es el primer campo de batalla, antes que la diplomacia, antes que el discurso, antes que cualquier estrategia. Lo que más importa es cómo se ocupa el espacio. Maquiavelo lo llamó el teatro del poder. Dijo que cada gesto es un acto en una obra, y que el público no perdona a los actores inseguros. Un príncipe, incluso cuando duda, debe parecer convencido. Incluso con miedo, debe parecer tranquilo, porque el miedo es contagioso, y el poder no puede contagiar la debilidad.
Quizás nunca te hayas dado cuenta, pero el cuerpo humano es un transmisor de estados mentales. Cuando estás estresado, tus pupilas se dilatan, tu respiración se acelera y tu ritmo cardíaco se acelera. Estas son respuestas automáticas, programadas desde la época en que el peligro era físico. Pero hoy, el peligro es social, simbólico. Nadie te persigue, pero tu cuerpo reacciona como si lo estuviera. Y es en este conflicto entre la racionalidad y el instinto biológico donde la mayoría de la gente pierde. ¿Alguna vez lo has sentido? Alguien te confronta y tu cuerpo reacciona antes de que puedas siquiera pensar. Tu cuerpo se calienta, tu rostro cambia, tus manos intentan hacer algo frenéticamente. Tu respiración se vuelve superficial. Lo que antes era una conversación se convierte en una lucha invisible. Intentas aparentar calma, pero cada músculo te traiciona. La otra persona, sin siquiera entender por qué, siente que ha ganado. Esta interpretación es tan antigua como el instinto humano. Es el mismo mecanismo que permitió a nuestros ancestros identificar al líder tribal por su postura. Y nada ha cambiado. Por eso Maquiavelo insistió en que el príncipe estudiara su cuerpo con el mismo rigor con el que estudiaba el Estado. El cuerpo es el espejo del poder. Decía que si el cuerpo falla, el poder se desintegra. Y esto es cierto en cualquier ámbito. En las negociaciones, en las relaciones románticas, en las entrevistas de trabajo. Cualquier espacio social es un espacio silencioso donde el cuerpo de una persona habla más fuerte que las palabras de 10. Tomemos como ejemplo a un líder moderno. Piense en alguien a quien admire, alguien con autoridad natural. Observe cómo rara vez se precipita. Su mirada es intensa, su discurso mesurado. Incluso cuando se le critica, se toma su tiempo para reaccionar. Esta calma, que parece artificial, es casi irritante, pero no lo es. Es estrategia, es una forma de poder. La rapidez de reacción es lo que distingue a una persona reactiva de una dominante. Ahora imagina lo contrario. Alguien que habla sin parar, gesticula excesivamente, respira con dificultad e intenta hacerse oír mediante el volumen en lugar de su presencia. Esta persona no se da cuenta, pero su cuerpo grita inseguridad, y esta inseguridad se siente incluso antes de cualquier error lógico. La verdad pierde su valor cuando la dice un cuerpo confundido. Maquiavelo consideraba el poder un acto necesario, no en el sentido de engaño, sino de conciencia. Creía que quien no sabe usar su poder está condenado a ser dirigido por alguien que sí lo sabe. Y aquí radica la paradoja. No se trata de fingimiento, sino de autocontrol consciente. Es usar el cuerpo como instrumento de poder. Es dominar el instinto, no negarlo. Hay algo casi poético en esta visión. En el fondo, el cuerpo humano es un traductor del inconsciente. Te habla de lo que aún no has comprendido. Cuando la voz tiembla, es el miedo manifestándose antes de convertirse en pensamiento. Cuando la mirada divaga, es el deseo de escapar de la verdad. Y cuando el cuerpo se encierra, es el alma intentando protegerse. Por eso, dominar el cuerpo es más que una simple técnica. Es una forma de autoconocimiento. Quien domina el cuerpo empieza a comprender el origen del miedo. Y cuando comprende el miedo, empieza a elegir su comportamiento, en lugar de ser elegido por él. Imagina una escena sencilla. Una pareja discute. Ella habla fuerte. Él responde en el mismo tono. Las palabras se convierten en flechas, cada una más afilada que la anterior. Ninguno de los dos se da cuenta, pero lo que empezó como un intento de comunicación se ha convertido en una lucha de poder. Ninguno quiere ceder, y ambos están perdiendo. Ahora imagina que, en medio de esto, uno de ellos se detiene, respira, observa en silencio al otro. De repente, el equilibrio se rompe, el silencio se convierte en un arma. El otro sigue gritando, pero algo ha cambiado. El poder ha cambiado. La calma crea incomodidad, porque quienes están tranquilos parecen saber algo, y quienes parecen saber siempre dominan lo que necesitan demostrar. Por eso Maquiavelo decía que un príncipe debe, sobre todo, controlar su rostro. Un rostro reservado es una fortaleza, no delata intenciones. Observa y calcula. Quien se deja ver desde dentro, decía, pierde el respeto desde fuera.
Un rostro sereno es un espejo que refleja en los demás su propia confusión. Cuando alguien te provoca y no reaccionas, la incomodidad regresa a esa persona. Es una ley psicológica. La energía que no encuentra resistencia regresa a su fuente. En el ámbito laboral, esto es aún más evidente. Un líder que pierde el control, pierde en segundos lo que tardó meses en construir. Gritan, interrumpen y reaccionan. Los subordinados no perciben la ira, perciben un miedo enmascarado. Miedo a perder el control, miedo a la falta de respeto. Y este miedo se propaga como un virus. Pero un líder que mantiene la calma, habla despacio y mira a los ojos antes de responder, crea un virus diferente, el virus de la confianza. Las personas empiezan a respirar al unísono. Es casi un proceso fisiológico. El cuerpo humano refleja su entorno. Esto es lo que los neurocientíficos llaman contagio emocional, y Maquiavelo lo previó intuitivamente hace siglos. Esto sucede constantemente en la vida diaria. Cuando entras en un ascensor y ves a alguien nervioso, lo sientes. Cuando hablas con alguien enojado, tu frecuencia se eleva. Cuando estás cerca de una persona tranquila, tu frecuencia se reduce. Por eso, el control corporal no es solo una herramienta de poder, es una forma de influir en el campo emocional colectivo. Quienes controlan su cuerpo controlan el ambiente que los rodea. Pero hay un detalle que lo hace aún más peligroso. La lectura corporal ocurre instantánea e inconscientemente. No decides si confiar en alguien. Tu cuerpo decide por ti. En una fracción de segundo, lee microexpresiones, movimientos de ojos, movimientos de labios, inclinaciones de cabeza. Todo se interpreta incluso antes de que se forme un pensamiento. Y es precisamente por eso que el verdadero poder no necesita palabras. Se siente antes de comprenderse. Maquiavelo utilizó esta comprensión como arma política. Estudió cómo los líderes debían comportarse en público para parecer invencibles. Sabía que las multitudes siguen imágenes, no ideas. Y la imagen más poderosa es la de estabilidad. Una persona que parece inquebrantable se convierte en símbolo de seguridad. Y la seguridad es la moneda de cambio más valiosa del poder. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, la gente común? Significa que cada vez que alguien te observa, está leyendo tu estado interior. Cuando pareces apresurado, la gente percibe que estás perdiendo el control. Cuando hablas demasiado rápido, perciben que intentas convencerte a ti mismo. Cuando gesticulas excesivamente, lo perciben como ansiedad. Y cuando tu mirada se desvía, se sienten culpables. El mundo está constantemente leyendo tu cuerpo y actuando en consecuencia. ¿Es injusto? Sí, pero es cierto. La vida social es una lectura constante de señales. La política, las relaciones, el trabajo, todo se basa en la percepción. Y Maquiavelo comprendió que si la realidad se interpreta a través de la visión, quien controla la apariencia, controla la realidad. El cuerpo es el escenario donde se juega el destino. Piensa en personas que parecen dominar cualquier espacio. No necesitan decir mucho. En cuanto entran en una habitación, el ambiente se transforma. No es carisma mágico, es coherencia vibratoria. Sus cuerpos dicen exactamente lo que sus mentes quieren decir. No hay ruido entre sus pensamientos y gestos. Su verdad interior se alinea con su apariencia, y esto crea una fuerza magnética. Las personas se sienten atraídas por lo consistente y repelidas por lo inconsistente. Cuando Maquiavelo escribió esto, hablaba de príncipes y gobernantes, pero hoy se aplica a todos nosotros, porque cada uno, en cierto sentido, es dueño de su propia narrativa. Cada persona con la que hablas, consciente o inconscientemente, decide si confía en ti, y esta decisión se basa no solo en lo que dices, sino también en cómo vibra tu cuerpo al decirlo. Así que la pregunta es simple y peligrosa. ¿Qué dice tu cuerpo ahora mismo? ¿Es dominante o inestable? ¿Se aferra a tu palabra o la contradice? ¿Hablas como si ordenaras o suplicaras? Estas preguntas son inquietantes porque revelan cuánto permitimos que nuestros cuerpos actúen inconscientemente. Pero aquí es donde comienza el poder, en el momento en que te das cuenta de que cada movimiento es una decisión política. Maquiavelo creía que la presencia es una forma de lenguaje, y la presencia se forma solo con la práctica. Aconsejó a los príncipes que practicaran el silencio ante la provocación,
que caminaran despacio incluso en tiempos difíciles, y que miraran fijamente a quienes dudaban de ellos, no por vanidad, sino por razones estratégicas. Un cuerpo sereno crea una sensación de plan, y donde hay un plan, hay confianza. Y quizás esto es lo que más busca el mundo. Una persona que parezca saber lo que hace. Incluso la calma adquirida puede conducir al liderazgo. Y este liderazgo no se trata de dar órdenes, sino de gestionar la energía colectiva. Pero esto conlleva un peligro. Cuando el cuerpo se convierte en un instrumento de poder, se corre el riesgo de perderse en el juego mismo. Un actor puede empezar a creer en su personaje, y cuando cree demasiado, pierde la claridad mental. Maquiavelo advertía, la máscara sirve al príncipe, pero el príncipe, al convertirse en máscara, deja de gobernarse a sí mismo. Es importante mantener la conciencia, comprender cuándo un gesto es estrategia y cuándo es verdad. El equilibrio reside en usar el juego sin sucumbir a él. El cuerpo, entonces, es un puente. Puede conectarte con el poder o distanciarte de él. Puede convertirse en tu mejor arma o en tu caída más rápida. Todo depende del grado de conciencia con el que lo uses. Y al final, Maquiavelo susurra una vez más su lección más antigua. Las personas se rigen tanto por la apariencia como por la realidad. El cuerpo es la apariencia más real. Lo que comunica determina quién será escuchado y quién será olvidado. La pregunta es, ¿tu cuerpo sirve a tu mente o tu mente sirve a tu cuerpo? Porque quien no controla sus gestos, termina siendo controlado por la mirada de los demás. Maquiavelo creía que el poder era un arte reforzado por el ritmo. Para él, el poder provenía no solo de la fuerza o la inteligencia, sino también del ritmo. Quien dicta el tiempo, dicta el mundo, decía. Y quizás esta sea una de las verdades más olvidadas de la naturaleza humana. La mayoría de la gente vive reaccionando, respondiendo, intentando adaptarse al ritmo que imponen los demás. Pero un verdadero estratega, alguien que comprende los mecanismos invisibles de la influencia, se mueve a un ritmo diferente. Observa primero, espera el momento oportuno y habla cuando el silencio ya ha preparado el terreno. Esta idea parece simple, pero es profunda. Porque el cuerpo y la mente se rigen por frecuencias, y el poder nace del dominio de estas frecuencias. Cuando la respiración se acelera, la voz se desorganiza. Cuando la voz se desorganiza, la mente pierde el equilibrio, y cuando la mente pierde el equilibrio, el cuerpo declara su capitulación. Maquiavelo vio esto como una metáfora del colapso político y humano. Quien no domina su propio ritmo, siempre sirve al ritmo de los demás. Pero ¿cómo aprendes a gestionar tu tiempo? Quizás todo empieza con algo aparentemente banal, la respiración. La respiración es un hilo invisible que conecta las emociones con la razón, modifica la química corporal, las percepciones y moldea el comportamiento. En confrontaciones, discusiones o momentos de franqueza, es la respiración la que separa al dominante del sumiso. Una persona que respira demasiado rápido, dice lo que no siente, promete lo que no puede y hace lo que debe. Una persona que respira con calma ve primero, piensa primero y luego actúa. En esto reside el dominio de la pausa y en esto reside el verdadero poder. Pero ¿alguna vez has notado cuánto miedo le tenemos al silencio? La mayoría de la gente no soporta el silencio. Sienten que el vacío debe llenarse con palabras, excusas o explicaciones. Y ahí radica su error. El silencio es el territorio donde otros revelan lo que realmente piensan. Cuando callas, otros intentan descifrarte, y en este esfuerzo, se traicionan a sí mismos. Maquiavelo usó esto como herramienta política. Observó cómo el silencio prolongado obligaba incluso a los más poderosos a admitir lo que querían ocultar. Quien no soporta el silencio ajeno, escribió, aún no se ha dominado a sí mismo. Una pausa es el momento en que el poder se reorganiza. Es ahí donde la mente y el cuerpo se alinean. Y curiosamente, esta idea cuenta hoy con el respaldo de la neurociencia. El cerebro humano requiere breves momentos de inactividad para restablecer el equilibrio de los impulsos emocionales. Cuando respiramos profundamente, el sistema nervioso envía una señal al cuerpo. El peligro está bajo control, y solo entonces la razón recupera el control.
Maquiavelo no tenía un laboratorio, pero comprendió intuitivamente este mecanismo. Consideraba el autocontrol como una forma de inteligencia política, el dominio de los instintos. Ahora imagina lo contrario. Recuerda la última vez que alguien te provocó y respondiste sin pensar. El arrepentimiento que sigue no es moral, sino fisiológico. Tu cuerpo reaccionó en modo de supervivencia. Tu discurso fue reflexivo, no consciente, y en ese breve instante renunciaste al poder. Cuando el cuerpo actúa antes que la mente, el destino cambia. Maquiavelo llamó a esto la debilidad momentánea del trono, una debilidad que cualquier adversario vigilante puede explotar. ¿Y si controlar tu cuerpo fuera el primer paso para controlar tu destino? Esta pregunta lo cambia todo, porque le quita poder al mundo exterior, a los demás, al azar, a la suerte, y lo dirige hacia algo interno y real, el ritmo. Cada decisión está determinada por la velocidad del pensamiento, y la velocidad está determinada por el estado de tu respiración. Una persona rápida es predecible, una persona lenta es incomprensible, y lo incomprensible inspira miedo. Maquiavelo entendía el poder como un juego de percepción. Enseñó a los príncipes que un paso sencillo y tranquilo puede cambiar el resultado de una reunión. Un paso firme, una mirada firme, una voz pausada. Estas señales obligan a la otra persona a reconsiderar su postura. No es magia, es neurociencia aplicada a la política. El cuerpo del líder envía una señal primaria. Estoy a salvo. Puedo esperar. Tengo el control. La otra persona lo percibe incluso antes de tener tiempo de pensar. ¿Cuántas veces has visto a alguien transformar con calma el ambiente de una habitación entera? Es un fenómeno casi místico. Su silencio crea un campo. La energía cambia. Las personas cambian de tono, bajan el ritmo de la voz y empiezan a hablar más despacio. Esto ocurre porque el sistema nervioso humano se sincroniza mediante la reflexión. Las emociones son contagiosas, pero también lo es la presencia. Maquiavelo lo sabía empíricamente. Decía que un gobernante debe ser el eje inmóvil del caos, el centro alrededor del cual giran los demás. Pero hay un detalle que poca gente comprende. Mantener la calma física no es una farsa. Se trata de cambiar tu vibración. El cuerpo no miente. Fingir calma es como pintar una pared agrietada. Puede durar unos segundos, pero luego se derrumba. El verdadero control proviene del interior, del dominio de la respiración y la intención. Por eso Maquiavelo aconsejaba a los príncipes que entrenaran sus cuerpos para que aparecieran naturalmente en un estado de serenidad. La calma no puede experimentarse como un esfuerzo, debe experimentarse como esencia. Ahora detente y piensa, ¿cuándo fue la última vez que perdiste los estribos pero aún creías tener la razón? Discutiste, alzaste la voz, y en el fondo, te sentiste en control. Más tarde, al recordar la escena, te diste cuenta de que nunca tuviste el control. Tu cuerpo tomó el control. Maquiavelo lo llamó la ilusión del impulso noble, el momento en que una persona cree actuar por valentía, pero en realidad simplemente reacciona por miedo. Dominar el cuerpo es el primer paso para dominar la mente, y dominar el cuerpo no es rigidez, es ritmo. Se trata de transformar el movimiento físico en una herramienta estratégica. Maquiavelo comparó a un gobernante con un músico. Dijo que un buen líder no es quien toca más fuerte, sino quien logra la armonía entre el sonido y el silencio. El cuerpo es el instrumento. La mente es la melodía. Cuando la melodía es armoniosa, el mundo danza. Cuando es desordenada, el mundo se disipa. Pero, ¿qué ocurre cuando el ritmo interno colapsa? Cuando la ansiedad reemplaza a la estrategia, el poder se convierte en ruido. Un cuerpo angustiado transmite pánico, aunque las palabras sugieran lo contrario. Y el pánico es un aroma que atrae a los depredadores. Maquiavelo observó esto en las cortes italianas. Señaló que cuando un líder empieza a hablar demasiado rápido o a actuar con demasiada energía, los enemigos perciben su debilidad y atacan. El cuerpo del príncipe, dijo, es el mapa de su reino. Lo mismo aplica a la vida cotidiana moderna. Imagine a un jefe que llega a una reunión nervioso, intentando proyectar una falsa sensación de confianza. Los empleados perciben esta incertidumbre. Puede que sus palabras sean contundentes,
pero su lenguaje corporal delata duda. Ahora imagine a otra persona que llega en silencio, observando a todos, y solo habla cuando todos en la sala están completamente concentrados. Puede que diga algo simple, pero el impacto será profundo. El poder no reside en el contenido, sino en la actitud. ¿Has notado alguna vez que la gente sabia suele hablar menos? No es timidez, es estrategia. Cada palabra dicha con calma es un pilar fundamental del poder. Una voz serena crea la impresión de que hay reflexión detrás de cada frase. Y donde hay reflexión, hay respeto. El mundo moderno premia a quienes hablan rápido, pero favorece a quienes hablan despacio. Hay algo paradójico en esto. Vivimos en una era de velocidad, y la verdadera fuerza reside en la lentitud deliberada. Maquiavelo lo comprendía bien. Decía que quienes actúan con demasiada rapidez se vuelven predecibles. La prisa revela intenciones, y revelarlas es debilidad. La lentitud, en cambio, crea misterio. Y el misterio en el juego del poder es la forma más pura de control. Ahora pregúntate, ¿cuánto de tu prisa se debe a la necesidad genuina y cuánto al miedo a parecer inactivo? La sociedad te ha condicionado a confundir la calma con la inercia, pero son opuestos. La calma es dominio, la inercia es vuelo. Una persona tranquila sigue avanzando, pero con precisión. Una persona ansiosa corre en círculos, creyendo que avanza. Maquiavelo consideraba el cuerpo como un oráculo. Creía que observar el propio comportamiento era la forma más directa de comprender el propio estado interior. El cuerpo dice lo que la mente niega, decía, y si el cuerpo habla, la mente que escucha puede recomponerse. Para él, esto era el poder de la autoobservación, una especie de vigilancia interior que previene el fracaso. Un gobernante que observa su cuerpo previene los errores antes de que ocurran. Pero hay un momento en que la teoría se convierte en práctica: la presencia. La presencia es el antídoto contra el caos. Cuando sientes verdaderamente el momento, la pesadez de tu respiración, la temperatura de la habitación, los sonidos a tu alrededor, tu cuerpo se estabiliza. Y un cuerpo estable no se puede manipular. El mundo moderno está distraído, y las personas distraídas son vulnerables. Maquiavelo diría que una persona presente es peligrosa porque actúa no por reflejo, sino intencionalmente. La presencia crea un poder silencioso e inquietante. Altera el patrón de urgencia que domina a la mayoría de las personas. Cuando alguien observa atentamente, habla despacio y se mueve con cautela, se vuelve impredecible. Y lo impredecible siempre inspira respeto, porque las personas temen lo que no comprenden y respetan lo que no pueden predecir. Por eso, dominar tu cuerpo también implica dominar tu narrativa. Cuando te mueves con atención plena, escribes un guión para que otros lo interpreten. Una mirada puede convertirse en un capítulo, una pausa en un punto. La pregunta es, ¿escribes intencionalmente o permites que tu cuerpo escriba impulsivamente? Maquiavelo llamaba al control de los gestos la disciplina de lo visible. Creía que un príncipe debía ser capaz de mantener la misma mirada, tanto con aliados como con enemigos. No se trataba de frialdad, sino de estabilidad emocional. Sabía que el enemigo acecha por miedo, y quienes se mantienen firmes ante el peligro, incluso con miedo, desarman a sus oponentes. Pero lo más interesante es que este principio funciona a todos los niveles. Desde el gobernante hasta el ciudadano común, todos ejercen algún tipo de poder. Al hablar, mirar, reaccionar, enseñar o negociar, pones a prueba tu capacidad para mantener tu eje. El mundo es un espacio de frecuencias. La calma marca el ritmo, la ansiedad lo sigue. Y aquí surge una pregunta intrigante. ¿Eres el eje o el movimiento? ¿Marcas el tiempo o este te arrastra? Maquiavelo creía que pocos nacen con tal serenidad, pero cualquiera puede aprenderla. El secreto reside en la práctica constante. Sugería que los príncipes se expusieran conscientemente a situaciones incómodas para entrenar su resiliencia. Hablar en público, afrontar las críticas, verse obligados a guardar silencio. Todo esto eran ejercicios. Para él, la incomodidad era un campo de entrenamiento para el poder. Esta idea es increíblemente relevante. La incomodidad pone a prueba nuestra estructura interna.
Si logras soportar la intensidad de la tensión sin perder la compostura, el mundo empezará a girar en torno a tu calma. Te convertirás en un punto de apoyo en medio del caos. Y esto es lo que distingue a una persona común de un estratega. Una persona común reacciona. Un estratega regula. En definitiva, Maquiavelo enseñó con certeza que el cuerpo y la fuerza son inseparables. El gesto es una extensión de la mente, y la mente solo es libre cuando el cuerpo está disciplinado. La maestría comienza con pausas cortas, con pausas entre palabras, conteniendo la respiración antes de responder. Es entonces cuando se forja el verdadero control. Pocas personas se dan cuenta de que el control es necesario, no solo para impresionar a los demás, sino también para transformarse. Quien controla su cuerpo empieza a controlar su destino. Quien controla su ritmo empieza a percibir el mundo como en cámara lenta, mientras que otros siguen precipitándose en el caos. Y quien primero se dé cuenta de esto, gana. En definitiva, la lección de Maquiavelo nunca fue puramente política, fue espiritual. Después de todo, dominar el cuerpo es dominar el flujo invisible del tiempo. Y el tiempo, en última instancia, es el único tirano al que todos sirven. Así que pregúntate ahora, cuando el caos empiece a crecer a tu alrededor, ¿respirarás y marcarás el ritmo o correrás al ritmo que marquen los demás? Porque, en última instancia, el poder siempre pertenece a quienes saben esperar el momento oportuno y actuar como si el tiempo fuera su sirviente. Maquiavelo creía que el peor enemigo del poder no es el adversario externo, sino el ego interno. El ego, decía, es el consejero más engañoso del trono. Es el ego el que persuade a una persona a responder cuando debería callar, a atacar cuando debería observar, a vengarse cuando debería lograr resultados. El ego no quiere ganar, quiere demostrar algo, y quienes tienen algo que demostrar ya están en desventaja. Al haber convertido el conflicto en algo personal, el poder no se defiende con la emoción, sino con el cálculo. La historia está repleta de imperios destruidos no por la fuerza de sus enemigos, sino por la arrogancia de sus gobernantes. Alejandro Magno, quien conquistó la mitad del mundo conocido, fue derrotado no por ejércitos, sino por su propio temperamento. Tras matar a su amigo Clito en un ataque de ira durante un banquete, perdió la lealtad de parte de su ejército. Roma, en su apogeo, no fue destruida por bárbaros, sino por la vanidad, por el deseo de cada senador de parecer más importante que el siguiente. La autodestrucción es el vicio silencioso de las mentes fuertes. Y Maquiavelo lo señaló con frialdad, casi con tristeza. Dijo: quien quiera gobernar a otros debe aprender primero a gobernar sus propias intenciones. ¿Pero qué significa gestionar tus intenciones? Significa ver el juego más allá de las emociones. Significa reconocer que la mayoría de las reacciones surgen del deseo de tener la razón. Y el deseo de tener la razón es lo opuesto a la razón. Cuando alguien te desafía, el ego susurra: responde, demuestra quién eres. Pero la verdadera fuerza responde: espera, demuestra quién eres al no responder. Esta distinción separa al político del estratega, al guerrero del sabio, al reactivo del dominante. Hay un dato curioso sobre el comportamiento humano. Investigaciones recientes en psicología social muestran que el 85% de las disputas profesionales no se deben a desacuerdos genuinos, sino a conflictos de ego. Las personas no intentan resolver el problema, sino superar la humillación. Un estudio de la Universidad de Harvard de 2018 descubrió que cuando una persona se siente irrespetada, se activa la misma zona del cerebro asociada con el dolor físico. Por eso, la mayoría de las personas reaccionan a los ataques emocionales como si realmente estuvieran heridas. Y aquí es donde falla el razonamiento. Maquiavelo llamó a esto la ceguera del honor. Veía el honor como una trampa disfrazada de virtud. Quien se esfuerza constantemente por parecer superior, termina siendo prisionero de su propia imagen, y esta imagen, al ser herida, se convierte en un campo de batalla. El sabio, decía, no protege su honor, sino su utilidad. Un sabio prefiere ser llamado frío y vivir que ser llamado virtuoso y morir de vanidad. No veía cinismo en esto,
Veía claridad. El poder es un juego de energía, y quienes la malgastan en el orgullo se pierden este juego. Pero ¿qué pasa con nosotros, los que no gobernamos reinos? ¿Cómo nos controla el ego en la vida cotidiana? Simplemente observa. Estás hablando y alguien te interrumpe. Una parte de ti quiere demostrar su superioridad, tener la última palabra. Esa parte es el ego. No busca armonía, busca dominio, y cuando cedes ante él, la paz desaparece. Lo mismo ocurre en las relaciones, las peleas familiares, las redes sociales. En cada microconflicto cotidiano, el ego lucha por sobrevivir. Quiere ganar el momento, incluso si eso le cuesta la paz a largo plazo. Maquiavelo entendía el poder como un juego a largo plazo. Veía el mundo como un tablero en constante cambio. Quienes reaccionan con demasiada rapidez juegan con el impulso, no con el tiempo. Y el tiempo es el verdadero aliado del estratega. El ego es miope. El poder es paciente. El ego anhela el aplauso. El poder quiere perdurar. Por eso dijo, el hombre que sabe esperar, gobierna a los que se apresuran. Hay una historia poco conocida sobre el propio Maquiavelo. Cuando fue exiliado de Florencia tras muchos años de servicio a la República, fue injustamente acusado de conspiración. Torturado, humillado y abandonado, se esperaba que escribiera cartas de odio, rebelándose contra quienes lo habían traicionado. En cambio, escribió, Príncipe no por venganza, sino para comprender la mecánica de la fuerza que lo había destruido. Transformó el dolor en análisis. Lo que el mundo percibió como derrota, él lo usó como lección. Esta es la diferencia entre quienes reaccionan y quienes se transforman. Pero ¿por qué es tan difícil no reaccionar? Porque reaccionar se siente bien. La ciencia lo demuestra. Cuando respondemos a una provocación, el cerebro libera dopamina, la misma hormona asociada con la recompensa. Es un alivio químico, una victoria fugaz. Pero toda reacción emocional crea una adicción. Cuanto más reaccionas, más anhela tu cuerpo nuevas oportunidades para reaccionar. Es un círculo vicioso de autosabotaje, y el poder no pertenece a quienes son adictos a reaccionar. Maquiavelo comparó el ego con el fuego, útil cuando se controla, destructivo cuando se desata. Un gobernante sin ego es inofensivo. Un príncipe controlado por él es impredecible. La clave del equilibrio es usarlo como combustible, no como guía. Sirve para crear presencia, no para dictar la acción. Un ego domado es fuerza, desatado, destrucción. Pero hay una paradoja en esta ecuación. Después de todo, el ego, al mismo tiempo que destruye, crea. Es el ego el que impulsa a una persona a buscar reconocimiento, a dejar huella, a levantarse tras una caída. Maquiavelo lo sabía. Nunca abogó por la erradicación de la vanidad, sino por su prevalencia. Un príncipe debe conocer el sabor del aplauso, pero no depender de él. Debe aceptar elogios, pero nunca creerlos del todo. Lo mismo ocurre en la vida moderna. Las redes sociales han convertido el ego en moneda de cambio. Cada me gusta es una pequeña dosis de reconocimiento. Cada comentario, una chispa de significado. Vivimos intoxicados por la necesidad de ser vistos, comentados, reconocidos. Maquiavelo seguramente vería esto como el sueño de un manipulador. Un mundo donde las personas ceden voluntariamente el control de sus emociones a cambio de pequeñas recompensas simbólicas. Y se preguntaría, ¿cómo puede alguien gestionar algo si no puede gestionarse a sí mismo frente a una pantalla? Su respuesta sería severa. Quienes viven para la aprobación viven en esclavitud, porque depender de la mirada ajena es lo mismo que darles el derecho a definirte. El ego es el vínculo más vulnerable entre una persona y su libertad. Es ahí donde residen las manipulaciones más sutiles. Políticos, publicistas y líderes religiosos siempre lo han sabido. No necesitan conquistar sus cuerpos, solo necesitan conquistar el ego. Y un ego derrotado se convierte en el soldado más leal. Pero, ¿cómo romper este círculo vicioso? Maquiavelo decía que el secreto reside en la frialdad estratégica, una especie de desapego activo. No es indiferencia, sino conciencia. Recomendaba observar las emociones como si pertenecieran a otra persona. Observa cómo se acerca la ira, decía, como si fuera un mensajero con un mensaje. Lee el mensaje, agradécele, pero no invites al mensajero a cenar.
Esta sencilla metáfora captura un enorme poder psicológico: reconocer las emociones sin convertirlas en acción. Hay un experimento psicológico que confirma lo que Maquiavelo predijo intuitivamente hace siglos. Este experimento, llamado el efecto de la tercera persona, demuestra que observar el propio comportamiento desde la distancia, como si fuera el de otra persona, reduce la impulsividad hasta en un 40%. Es como si la mente, al distanciarse del ego, viera con mayor claridad. Esto es precisamente lo que hace un estratega. Se ve a sí mismo desde la distancia, incluso en el fragor de la batalla. Pero el desapego tiene su precio: el aislamiento temporal. Quien no reacciona ante lo que sucede se vuelve enigmático, y las personas enigmáticas suelen ser malinterpretadas. Se confunde la calma con la frialdad y la serenidad con la arrogancia. Maquiavelo lo sabía. Decía que un hombre que ve desde lejos siempre resultará extraño a quienes solo ven el presente. El precio de la visión es la soledad, pero es precisamente en esta soledad donde se fortalece la fuerza, pues la soledad es el laboratorio de una mente fuerte. Imaginen la escena. Un líder es criticado públicamente. El público espera una respuesta inmediata, un contraataque. No responde, sonríe, agradece y cambia de tema. La multitud está confundida. Algunos lo llaman cobarde, otros sabio, pero a medida que pasan los días, su silencio empieza a corroer a sus oponentes, porque el silencio tiene peso, y el peso del silencio es el tiempo. Cuanto más tiempo pasa sin una respuesta, más se pregunta el enemigo qué sucederá después. La duda es el virus más eficaz del poder. Maquiavelo no veía el desapego como pasividad, lo veía como un uso sabio de la energía. Sabía que quien reacciona a todo acaba agotándose, y una persona agotada es fácil de controlar. El desapego es la conservación de la energía, es elegir las batallas correctas, gastando energía solo donde el resultado lo justifica. Esta comprensión se aplica a todas las relaciones humanas, en el trabajo, en el amor, en la política. El mayor destructor no es la adversidad, sino la distracción. ¿Cuántas veces has perdido horas intentando explicarte a alguien que nunca quiso entenderte? ¿Cuántas veces has malgastado energía intentando cambiar las opiniones establecidas? Maquiavelo decía: no malgastes fuego en piedra mojada. Creía que la energía emocional es el recurso más valioso que posee la humanidad, y que la sabiduría reside en conservarla. Sí, pues, el desapego no es una evasión de la vida, sino una forma de liderazgo interior. Es un estado mental que no se conmueve ante la aprobación ni se paraliza ante la crítica. Es un equilibrio entre la acción y la observación. Es cuando una persona deja de ser reactiva y se convierte en conductora. Pero quizás lo más interesante es darse cuenta de que esta frialdad calculada, cuando se aplica con habilidad, se convierte en magnetismo. Las personas se sienten atraídas por lo que no pueden descifrar. Sienten una curiosidad natural por lo que no responde como se espera. Cuando no respondes, te conviertes en un enigma, y un enigma es un espejo a través del cual otra persona se ve a sí misma, proyecta miedos, deseos y expectativas, y, sin darte cuenta, los canalizas. Maquiavelo lo comprendió claramente. Consideraba el autocontrol no como una virtud moral, sino como una táctica política. Quien controla su ego, controla la percepción de los demás, y al controlar la percepción, controla la narrativa. Quienes no reaccionan con ira ni buscan justificaciones apresuradas, son inmunes a la manipulación, son el centro inmóvil del campo de juego. Pero aquí está la pregunta que nos dejó Maquiavelo. Si el ego es el enemigo interior y el desapego el arma invisible, ¿cuántas batallas sigues librando que solo existen en tu cabeza? ¿Cuántas guerras, libradas por el orgullo, el miedo o la autoafirmación, agotan las fuerzas que podrían crear algo más grande? El ego es un buen sirviente, pero un mal rey. Y mientras lo mantengas en el trono, todo lo que logres será inestable, porque al final, la verdadera fuerza no reside en derrotar a los demás, sino en superar el deseo de derrotarlos. Maquiavelo decía que la calma es el poder humano más peligroso, porque es engañoso. Una persona tranquila parece pasiva, pero lo sopesa todo,
Mientras otros gastan energía intentando imponer su punto de vista, ellos recopilan información, observan y calculan. Su silencio es activo, una pausa antes del movimiento, una distancia precisa entre el impulso y la decisión. Es en este espacio donde nace la fuerza. La mayoría cree que el control solo sirve para la autodefensa, pero Maquiavelo veía la calma como un arma. No es protección, sino dominación. Piensa en momentos en los que alguien cercano a ti perdió los estribos. Un compañero que se enfadó en una reunión, un familiar que reaccionó con enojo, un jefe que gritó para aparentar fuerza. ¿Qué sentiste en ese momento? Desconfianza, quizás un poco de miedo, pero pronto, desprecio, porque la falta de control delata debilidad. El cuerpo humano tiene un instinto ancestral que detecta cuando algo está desequilibrado, y el desequilibrio repele. La calma atrae. Incluso cuando no entendemos por qué, nos sentimos naturalmente atraídos por quienes irradian estabilidad. Es una forma primitiva de protección. El cerebro interpreta la estabilidad como seguridad, y la seguridad se mantiene. Maquiavelo vio esto en los tribunales italianos. Se dio cuenta de que los políticos más influyentes son aquellos que hablan poco y reaccionan con lentitud. No son necesariamente los más inteligentes, sino aquellos que logran mantener la compostura en situaciones críticas. Llamó a este estado gravedad verdadera, la presencia que atrae a los demás hacia su eje. La persona que mantiene la calma en medio del caos se convierte en el centro del espacio, y todo lo demás comienza a girar a su alrededor. Pero, ¿por qué sucede esto? La neurociencia moderna explica lo que Maquiavelo previó intuitivamente siglos antes. Cuando una persona mantiene la calma en un entorno caótico, el sistema nervioso de los demás intenta adaptarse. Los científicos lo llaman resonancia emocional. Las neuronas espejo hacen que el cuerpo imite el estado emocional dominante. Así, una persona tranquila no solo se protege, sino que también influye en los demás. Ralentiza su entorno sin dar órdenes. El poder no proviene de las órdenes, sino de la alineación. Esta es la esencia de la fuerza silenciosa. La calma no es la ausencia de emoción, sino una presencia controlada. Una persona tranquila lo siente todo, pero nada tiene poder sobre ella. Transforma la energía de la ira en observación, el miedo en comprensión del entorno, la impaciencia en ritmo. Y quien controla el ritmo controla el campo de batalla. Maquiavelo observó que en las negociaciones, quien se emociona primero siempre pierde. No porque la otra persona sea más inteligente, sino porque la persona emocionada pierde la capacidad de ver el panorama general. El control de las emociones es lo que distingue a un estratega de uno impulsivo, a un comandante de un soldado. Piensa en cómo se desarrolla esto en la vida cotidiana. Una pareja discute, uno alza la voz, el otro mantiene la calma. El bocazas confía en ganar, pero el más tranquilo controla la conversación. Hablan menos, pero todo lo que dicen tiene más peso. La calma fortalece su voz. Cada palabra pronunciada con cuidado se convierte en un ancla en el caos. La otra persona empieza a sentirse irracional, perdiendo el control. Poco a poco, la desesperación da paso a la culpa, y cuando esto sucede, el poder se desplaza. Maquiavelo decía que quienes mantienen el control el tiempo suficiente, convierten a su enemigo en un aliado o en un espejo, porque la falta de control es insoportable. Ningún cuerpo humano puede soportar el estrés de la guerra emocional por mucho tiempo. El hombre tranquilo espera, sabe que el enemigo, tarde o temprano, se cansará de su propio caos, y cuando el caos se cansa, se doblega ante lo que permanece inquebrantable. Pero hay algo aún más sutil. La calma crea la ilusión de superioridad. Cuando alguien mantiene la calma ante un ataque, el agresor empieza a dudar de sí mismo. ¿Por qué no reacciona? ¿Sabe algo que yo desconozco? Estas dudas minan la confianza del oponente más que cualquier argumento. Maquiavelo lo llamó el golpe invisible. Una victoria lograda no por la fuerza, sino por la estabilidad. La historia está repleta de ejemplos de tal fortaleza. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill fue famoso por su calma en momentos críticos. Cuando Londres era bombardeada, hablaba despacio, fumaba un puro y pronunciaba discursos con el mismo tono sereno.
La gente lo veía como la personificación de la fortaleza. Esta imagen forjó la unidad nacional. No necesitaba inspirar coraje, era su reflejo. Napoleón Bonaparte, en cambio, usaba el silencio como arma. Sus generales decían que el peor momento no era cuando gritaba, sino cuando permanecía en silencio y simplemente observaba. Su silencio era impredecible, y la imprevisibilidad es la esencia del poder. Pero esta calma no es algo con lo que nacemos. Se desarrolla, se entrena y se pone a prueba. Maquiavelo creía que una persona debía exponerse deliberadamente a situaciones desagradables simplemente para practicar el autocontrol. Argumentaba que la calma forjada en tiempos de calma es inútil. Es en el calor de la adversidad que el autocontrol se convierte en carácter. Comparó a una persona tranquila con un guerrero que aprende a luchar en el fuego sin quemarse. Sin embargo, la calma puede ser peligrosa. Al fin y al cabo, hay una delgada línea entre la calma y la indiferencia. Quien confunde la calma con la apatía se vuelve frío, y la frialdad no inspira confianza. Maquiavelo advertía que un príncipe debe parecer humano, pero no dejarse dominar por las emociones. Debe ser firme, pero no impenetrable. La clave del éxito es el equilibrio. Emociones bajo control, no reprimidas. En el mundo moderno, esta distinción se vuelve cada vez más compleja. Vivimos en una época donde la intensidad se confunde con la profundidad. La gente habla en voz alta para parecer convencida y reacciona con rapidez para parecer vivaz. La calma, en cambio, se ve con recelo. Quienes hablan despacio son considerados calculadores. Pero quizás esto es precisamente lo que el mundo ha perdido: la capacidad de tolerar la lentitud de la sabiduría. Maquiavelo creía que los gobernantes debían actuar con mayor lentitud que el pueblo, no por arrogancia, sino para darse cuenta de lo que otros pasan por alto. Pero, ¿qué pasa cuando todos tienen prisa? El caos se vuelve la norma. La prisa colectiva crea una sensación de prisa constante, y en esta prisa, nadie piensa. Este es el escenario perfecto para quienes buscan manipular. La calma se convierte entonces en el acto supremo de rebeldía. En un mundo que exige reacción constante, mantener la calma es un gesto de fortaleza. Es un acto que dice: tú corres por miedo, yo me concentro en el propósito. Existe también un curioso fenómeno psicológico que respalda este punto de vista. Las investigaciones demuestran que, durante reuniones o debates, las personas tienden a imitar el tono emocional de quienes hablan más despacio. Esto significa que la calma es contagiosa. Cambia el ambiente. Una persona tranquila no solo destaca, sino que redefine el ambiente. Esto se nota incluso en situaciones extremas. Un cirujano experimentado, ante una emergencia, no grita, ni corre, ni entra en pánico. Habla en voz baja y actúa con precisión. Y es precisamente esta calma la que salva vidas. Maquiavelo vio el poder de la calma en las matemáticas. Dijo que solo una mente tranquila puede calcular mientras el mundo arde. Mientras otros están estancados en el presente, una persona tranquila ve el futuro. Piensa en términos de consecuencias, no de impulsos. Actúa casi imperceptiblemente, pero cada movimiento suyo cambia el curso de los acontecimientos. Considera el poder de no reaccionar de inmediato. Cuando no respondes, la otra persona se revela. El silencio obliga a la otra persona a llenar el vacío, y al hacerlo, se rinde. Una pausa es un espejo. Quienes hablan demasiado acaban revelando lo que querían ocultar. Por lo tanto, la calma no es solo resistencia, es gestión consciente del tiempo. Y el tiempo es el recurso más valioso del poder. Pero esta capacidad tiene un coste psicológico. Una persona tranquila vive rodeada de quienes la presionan para que reaccione. Confunden la calma con debilidad. Quieren que cambie, que se sienta mejor. Y cuando no reacciona, proyecta ira, miedo e incomodidad. Maquiavelo lo sabía. Dijo que quien no responde a los ataques es odiado dos veces. Primero, por quienes lo atacaron y no recibieron ninguna reacción. Segundo, por quienes lo admiran pero temen su indiferencia. Y sin embargo, es mejor ser odiado por ser impenetrable que amado por ser predecible. La calma es una forma de misterio, y el misterio es un poder excepcional que no requiere explicación. Las personas respetan lo que no comprenden, irradian fuerza donde hay silencio.
sabiduría donde hay lentitud, confianza donde hay control. Por eso, los grandes líderes, los grandes negociadores e incluso los maestros espirituales comparten la misma calma. No imponen, atraen. ¿Y tú? ¿Has notado alguna vez lo que sucede en el ambiente al entrar en un lugar? ¿Tu energía cambia el ambiente o te cambia a ti? ¿Marcas el ritmo o lo sigues? Estas preguntas revelan tu nivel de dominio. Maquiavelo creía que quien domina su compostura controla el comportamiento de los demás sin alzar la voz. Esta es la esencia de la fuerza silenciosa. El mundo está acostumbrado a confundir la fuerza con el ruido, pero la verdadera fuerza es silenciosa. Un terremoto comienza con un suave temblor. El trueno sigue al relámpago. Todo lo verdaderamente poderoso actúa inicialmente en silencio. La calma es la preparación invisible para el golpe. Y cuando comprendes esto, comprendes que la fuerza no reside en controlar el mundo, sino en no dejarse controlar por él. La calma es el escudo del sabio y la espada del estratega. Te permite ver a través de la ira, del miedo y de la prisa. Revela un mapa que la persona impulsiva jamás verá. Maquiavelo dijo que un hombre tranquilo no necesita mandar, solo necesita estar presente. Al fin y al cabo, la presencia es un lenguaje, y la presencia tranquila es una orden silenciosa que el mundo acepta sin resistencia. El verdadero poder no es algo que se impone, sino algo que se siente, y quizás el mayor misterio de todos es este. Mientras el mundo grita, quienes aprenden a callar comienzan, poco a poco, a mandar. Maquiavelo creía que el poder más perdurable no es el que se impone a los demás, sino el que se vuelve invisible. Un poder interior, silencioso y constante. Quien se domina a sí mismo no necesita ganar públicamente, porque ya ha ganado en el único terreno que realmente importa, dentro de sí mismo. Decía que los imperios más perdurables son aquellos que construyen sus muros dentro de sí mismos, no fuera de ellos. Y es en este punto que todo camino de autodominio y presencia se convierte en una verdadera meta, porque no se trata solo de mantener la calma en las discusiones o parecer fuerte ante las críticas. Se trata de algo mucho más grande, lograr la libertad de ser imperturbable en un mundo que constantemente intenta separarte de ti mismo. A lo largo de los siglos, las palabras de Maquiavelo han sido malinterpretadas. Se le ha tildado de frío, manipulador y calculador, pero quienes leen entre líneas comprenden que su verdadero objetivo no era la dominación, sino la preservación de la claridad de pensamiento. Vivió entre personas que se mataban entre sí por vanidad y poder, y comprendió que el hombre más sabio no es quien destruye al enemigo, sino quien se protege de sí mismo. Por eso la filosofía de Maquiavelo se basa en un principio que pocos comprenden: el autocontrol es la mejor defensa contra el sufrimiento humano. Quienes se controlan viven en paz, incluso en tiempos de guerra. Y aquí es donde este viaje debe dejar de ser teoría y convertirse en práctica. Después de todo, puedes ver miles de videos, leer todos los libros sobre el poder de las emociones y la disciplina, pero si no los pones en práctica, nada cambiará. La transformación comienza cuando logras un imperio dentro de ti, cuando conviertes las lecciones en rituales diarios, pequeños pero constantes. La mente humana es maleable, y el hábito es su herramienta. El autocontrol no es un talento, sino una práctica. Aquí tienes un plan estratégico para aplicar los conocimientos adquiridos. Piénsalo como una hoja de ruta hacia la superación personal, dividida en 3 pasos sencillos pero profundos. El primer paso es: conciencia. Elige un momento del día, preferiblemente por la mañana, y observa tu cuerpo. Despierta lentamente. Antes de mirar el móvil, cierra los ojos y pregúntate: ¿cómo me siento ahora? Observa tu respiración, tus hombros, la tensión en tu rostro. No intentes cambiar nada, solo observa. Este es el punto de partida del autodominio. Reconocer tu estado interior, antes de que empiece a controlar tu estado exterior. La mayoría de las personas reaccionan al mundo sin darse cuenta de lo que ocurre en su interior. Quienes observan primero son los primeros en decidir. La segunda parte es parte contención. A lo largo del día, practica el arte de la pausa. Cuando algo te irrite, respira lentamente 3 veces antes de responder. Puede parecer algo insignificante, pero marca la diferencia.
La pausa es el filtro entre el impulso y la elección. Es en este pequeño espacio donde reside la diferencia entre el arrepentimiento y la sabiduría. Si quieres practicar, usa pequeñas situaciones, atascos, llegar tarde, mensajes inesperados, la crítica de alguien. En lugar de reaccionar, observa cómo cambia tu cuerpo. Tu corazón late más rápido, tu cara se sonroja, tu mente quiere actuar, pero no tienes que hacerlo. Simplemente puedes elegir no reaccionar. Haz de esto un reto diario. Cada vez que lo consigas, anota mentalmente: hoy conquisté este momento. Así, la calma se convierte en una fuerza natural, no en una máscara. La tercera parte es parte presencia intencional. Tómate un tiempo al menos una vez al día para sumergirte por completo en lo que estés haciendo. Puede ser una conversación, una tarea, una comida. Hazlo con plena atención, sin distracciones ni preocupaciones por el siguiente paso. Esta sencilla práctica restaura tu esencia interior. Al fin y al cabo, una verdadera persona es quien domina el tiempo, y quien domina el tiempo, domina todo lo que ocurre en él. Maquiavelo dijo que los hombres se conquistan primero por su mente y luego por sus acciones. Entrenar la calma es entrenar una mente inquebrantable, y una mente inquebrantable es la fuente de toda consistencia. Una persona consistente habla poco, promete aún menos, pero cumple lo que dice. No necesita ni temor ni veneración, solo respeto. Y el respeto que nace de la estabilidad no necesita recordatorios. Se perpetúa a sí mismo. Pero hay algo más importante que el ejercicio del control en sí, la razón por la que lo buscas. Si tu deseo es simplemente ganar discusiones o parecer invulnerable, caerás en la misma trampa en la que, según Maquiavelo, caían muchos líderes. El control utilizado únicamente para ganar es destructivo, pero cuando se utiliza para comprender, es transformador. El autocontrol debe servir a la libertad, no al ego. Debe ser un camino hacia la claridad mental, no hacia el aislamiento. La vida te pondrá a prueba, te pondrá en situaciones donde todo tu ser grita, exigiendo que reacciones, expliques, demuestres, justifiques. Es en estos momentos que necesitas recordar: el silencio no es debilidad, es una elección. La calma no es escape, es dominio. La pausa no es pasividad, es estrategia. La calma es la forma más difícil de inteligencia porque requiere que veas todo el juego antes de actuar. Y sí, habrá momentos en los que parecerá imposible. El impulso será intenso, la sangre hervirá, la mente será caótica. En esos días, no te culpes por los fracasos. La constancia es una práctica constante, no un estado permanente. Incluso los estrategas cometen errores. La diferencia es que aprenden de los fracasos y los convierten en disciplina. Para quienes están despiertos, el fracaso es un recordatorio, no una sentencia de muerte. Maquiavelo lo sabía. Él mismo había sido humillado, exiliado y traicionado. Y, sin embargo, transformó el sufrimiento en sabiduría. Comprendió que la fuerza no es un trono, sino la mente que permanece en pie cuando todo lo demás se derrumba. El hombre inquebrantable es aquel que, incluso en la soledad, sabe quién es. Es aquel que permanece cuando todo lo demás se derrumba. Puede que nunca tengas que gobernar un reino, pero cada día gestionas algo más valioso: tu energía, y el mundo moderno intenta constantemente robártela. Noticias, discusiones, comparaciones, provocaciones. Todo existe para distraerte de ti mismo. La tarea es resistir, y la resistencia comienza con la decisión de no sucumbir a las reacciones automáticas. Así que, empieza poco a poco. Hoy, elige una conversación para practicar el silencio consciente. Elige una situación estresante para respirar antes de actuar. Elige un insulto y conviértelo en una experiencia de aprendizaje. Cada día es un acto de presencia. Cada semana es un nuevo nivel de control. El secreto no es cambiar el mundo, sino no dejar que el mundo cambie tu mundo interior. Y recuerda que el autocontrol no es un fin en sí mismo, sino un camino hacia la paz que jamás se alcanzará con ruido. Es la base de cualquier logro verdadero. Sin estabilidad, no hay estrategia. Sin calma, no hay visión. Sin dominio interior, todo poder es temporal, pero con él,
Incluso el silencio se convierte en lenguaje, y la presencia, en orden. En definitiva, Maquiavelo no enseñó realmente a gestionar personas, sino a gestionarse a sí mismo. Quien se gestiona a sí mismo se convierte naturalmente en líder, no porque quiera, sino porque inspira. No grita, irradia, no impone, contagia, y quienes lo observan anhelan comprender su secreto. Pero el secreto es simple, no lo mueve la emoción, lo guía la conciencia. Así que, si quieres sacar algo de este video, es esto. La calma es la nueva fuerza, el control es la nueva valentía, y la presencia es la nueva victoria. Ahora te toca a ti. Cierra los ojos un momento y piensa, ¿en qué áreas de tu vida has permitido que el caos se apodere de ti? ¿Dónde has reaccionado en lugar de tomar decisiones? ¿Y qué cambiaría si, a partir de hoy, comenzaras a actuar con calma y claridad? Escribe tu respuesta. Puedes hacerlo en los comentarios de forma anónima si lo prefieres. Comparte tu experiencia, pregunta o la transformación que deseas iniciar. Este espacio está creado para quienes buscan la fuerza a través de la conciencia, no del dominio. Si este video te inspiró, si te hizo pensar diferente sobre el control, el liderazgo y la presencia, haz clic disfrutar. Esto ayuda a que el mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal para continuar este viaje hacia la claridad y la fuerza interior. Y si algo despierta en ti hoy, no lo ignores. Aplícalo, experimenta, practica, porque quien es dueño del momento, es dueño de su propia vida.